En el corazón de la Ciudad de México, en una esquina bulliciosa de un barrio histórico, había una pequeña cafetería que siempre estaba llena de historias. Era un lugar modesto, con mesas de madera gastadas y paredes decoradas con fotografías empoeiradas de épocas pasadas. Para Carlos Gutiérrez, estudiante universitario de 24 años, aquel lugar era maíz que apenas seu local de trabalhol era sua segunda casa e, às vezes, sua única fuga da dura realidade. Carlos era magro, de cabelos negros desalinados e olhos castanos que refletiam uma mistura de determinacao e cansaco. Trabalhava como garcoma 2 anos para pagar as contas da casa que dividia com sua mãe doente. Seus dias começavam cedo, com aulas na universidade pública, e terminavam tarde, após turnos exaustivos na cafeteria. Ele sonhava em ser engenheiro, mas a vida parecia conspirar contra suas aspirácores. Naquela tarde de sexta-feira, Carlos estava limpando as mesas enquanto ouvia o burburino dos clientes. Foi quando a porta da cafeteria se abriu, e uma figura que ele nunca havia visto antes entrou. Helena Velasco, uma mulher de 72 anos, vestida como elegante casaco de la veje e óculos de sol grandes, parou por momento na entrada, observando o lugar como se estivesse decidindo se valía a pena entrar. Finalmente, deu alguns passos firmes, chamando a atenção de todos com sua presença imponente. Buenas tardes, joven, disse ela a Carlos, retirando os óculos e revelando olhos verdes penetrantes. Sua voz era firme, mas ao mesmo tempo carregada de uma espécie de melancolía. ¿Podría recomendarme algo especial de este lugar? Carlos, surpreso, demorou segundo para responder. Era raro ver alguém como ela en lugar tão simples. Buenas tardes, señora. Pues, nuestro café de olla es muy popular, y los panes recién horneados también son buenos, respondeu, tentando sour profesional. Helena sorriu levemente e escolheu uma mesa no canto, longe do barulho. Carlos trouxe o café e o pão, e ela agradeceu com aceno de cabeça. Durante quase uma hora, Helena permaneceu ali, lendo livro de capa dura que parecia antigo. Carlos notou que, a pesar de sua postura serena, havia algo de profundamente triste em sua expressão. Naquela noite, enquanto fechava a cafeteria, Carlos encontrou caderno pequeno que Helena havia esquecido na mesa. Era o diário, com a capa de couro desgastada e o nome Velasco gravado no canto inferior. Sem pensar 2 vezes, guardou o caderno para devolvê-lo no dia seguinte. No sábado, Helena voltou à cafeteria exatamente no mesmo horário. Carlos se aproximou com o diário na mão. Señora Velasco, creo que dejó esto ayer, disse, entregando o caderno. Ela levantou o olhar, surpresa, e leve sorriso surgiu em seus lábios. Qué amable, joven. Gracias. Pensé que lo había perdido para siempre. No hay de qué, respondeu Carlos. Por cierto, mi nombre es Carlos. Mucho gusto, Carlos. Y gracias de nuevo. Hoy en día, no todos tienen esa honestidad. A partir de aquel momento, Helena comecou a frecuentar a cafetería diariamente. Cada vez que ia, pedía o mesmo café de olla e se sentaba na mesma mesa. Ela e Carlos começaram a conversar maíz, e ele descobriu que ela era uma viúva rica que havia se retirado da vida social depois de perder o marido em circunstâncias trágicas. Helena, por sua vez, parecia curiosa sobre a vida de Carlos, fazendo perguntas sobre seus estudos, sua família e seus sonhos. Uma tarde, enquanto a cafeteria estava quase vazia, Helena fez uma pergunta que pegou Carlos de surpresa. Carlos, si tuvieras todo el dinero que quisieras, ¿qué harías con tu vida? Carlos hesitó antes de responder. Não estaba acostumado a pensar en posibilidades tão distantes da sua realidade. Supongo que ayudaría a mi mamá primero. Está enferma, y las medicinas son caras. Después, terminaría mi carrera y tal vez construiría algo que pudiera ayudar a otras personas. No sé, creo que nunca me lo había planteado seriamente. Helena lo observó en silencio, como si analizara cada palabra. Eres un buen chico, Carlos. Me recuerda a alguien que conocí hace muchos años. Carlos no sabía qué responder, así que simplemente asintió y volvió a su trabajo. Sin embargo, esa conversación lo dejó pensando el resto del día. Al llegar la noche, cuando Carlos estaba por cerrar la cafetería, Helena apareció de nuevo. Esta vez, su expresión era más seria. Carlos, ¿tienes tiempo para cenar conmigo?, preguntó. Carlos, desconcertado, intentó negarse educadamente. Señora Velasco, no quiero molestarla. Además, tengo que volver a casa pronto. No es una molestia. Insisto. Y por favor,
llámame Elena. Finalmente, Carlos aceptó. Elena lo llevó a un restaurante elegante en Polanco, un barrio que Carlos solo conocía por las revistas. Se sintió fuera de lugar con su ropa sencilla, pero Elena parecía completamente abontable. Durante la cena, Elena hizo preguntas más personales, interesándose por los sacrificios que Carlos hacía para cuidar de su madre y mantenerse en la universidad. Él, por su parte, sintió que estaba hablando con alguien que realmente lo escuchaba, algo que no le pasaba con frecuencia. Cuando terminaron de cenar, Elena lo miró directamente a los ojos y dijo algo que dejó a Carlos sin palabras. Carlos, tengo una propuesta que podría cambiar tu vida. Carlos, intrigado y desconcertado, acepta escuchar lo que Elena tiene que decir. Pero en su interior, siente que lo que está por venir podría ser más grande que todo lo que ha enfrentado antes. La noche en que Carlos aceitou o convite de Elena, él se sintió como un peixe fora de agua. A Mansão era algo que él só había visto en filmes. Localizada no bairro de Polanco, tinha portao de ferro forjado que parecía tão antigo cuanto imponente, ladeado por muros cobertos de era. As luces externas iluminaban jardín que parecía saído de una revista de design, con fontes de mármore, arbustos perfectamente aparados e estatuas elegantes que parecían observar cada paso de que me entrase. Carlos subió a escadaria principal, con sus botas gastas ecoando no mármore brillante. Elena o aguardaba no salao principal, sentada en una poltrona de veludo verde, con vestido de seda vino e colares de perolas que relucían sob a luz do lustre de cristal. Había algo guase teatral en su postura. Él aseguraba una taca de vino tinto como un mamao, en cuanto coma outra facia gestos suaves para convidarlo a se sentar en uma das cadeiras ao lado de uma lareira acesa. Espero que não tenha se intimidado con mina casa, dice Elena, con sorriso. É maior do que o necesario para uma mulher só, mas os espacos ajudam a manter as lembranças no lugar certo. Carlos sorriu, embora estivese nervoso. Es hermosa, señora Elena. Nunca había visto algo así en mi vida. Elena riu, guase melancólica. Por favor, solo dime Elena. Ya tengo suficiente con que el resto del mundo me llame señora. O jantar foi servido por dois funcionarios que parecían se mover sem facer barulho. A comida era refinada, salmao grelado con ervas frescas y legumes delicadamente preparados. Para Carlos, acostumado a refeicoes simples e rápidas, aquilo era guase banquete. Mas, mesmo con toda a grandiosidade a sua volta, ele não conseguía deixar de pensar no porquê de estar ali. Elena era uma mulher culta, de fala articulada, e durante a refeicao contou historias sobre suas viagens pela Europa, seu interesse por arte e sua visão crítica sobre a sociedade. Carlos, por sua vez, respondeu de forma modesta, sem querer parecer ignorante. Quando termináramos jantar, Elena o levou para uma sala mais íntima, com prateleiras cheias de livros e uma mesa de mogno decorada com papéis organizados. Ela se sentou em uma poltrona e fez sinal para que Carlos se sentase enfrente a ela. Ahora, Carlos, hablemos del motivo real por el que te invité aquí esta noche. Él engolió seco. Algo en su voz indicaba que o asunto era serio. Supongo que estarás preguntándote por qué una mujer como yo se fijaría en un joven como tú. Carlos ficou en silencio, esperando que ella continuase. Yo también me lo pregunté al principio. Pero hay algo en ti, algo que no he visto en mucho tiempo. Honestidad, humildad y una inteligencia que, si no fuera por las circunstancias, ya te habría llevado muy lejos. Carlos corou, sorpreso con las palabras de ella. Gracias, pero no sé si merezco tanto elogio. Escucha, Carlos, interrompe ella, inclinándose ligeramente para frente. Sé que la vida no ha sido fácil para ti. También sé que estás luchando por cuidar a tu madre y que estás al borde de perderlo todo. Él ficou paralizado. ¿Cómo ella sabía tanto sobre él? No te preocupes, no soy una espía. Simplemente tengo los recursos para conocer a las personas que me interesan. Y tú, Carlos, eres una de esas personas. Elena fez una pausa, como si buscase las palabras certas. Quiero hacerte una propuesta. Una que cambiará tu vida para siempre. Carlos sintió o coração acelerar. ¿De qué tipo de propuesta estamos hablando? Ella respiró fundo antes de responder. Quiero que te cases conmigo. O mundo de Carlos pareceu parar por un instante. Él riu nervosamente, pensando que era una piada. ¿Casarme? Señora, digo, Elena, no sé si entiendo lo que está diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. No busco amor ni pasión. Esto es un acuerdo.
Necesito casarme para resolver ciertos asuntos legales y proteger mi patrimonio. Y creo que tú eres la persona adecuada para eso. Carlos estaba completamente atónito. Las palabras de él parecían surreales. Él tentó procesar a información. ¿Y por qué yo? Hay miles de personas que aceptarían algo así sin dudarlo. Elena o interrompe nuevamente. Precisamente porque no eres como ellos. Eres honesto. No tienes ambiciones de poder ni de lujo. Y eso me da la seguridad de que no me traicionarás. A sala ficou en silencio por algunos instantes, en cuanto Carlos tentaba encontrar algo para decir. Esto es demasiado, Elena. Ni siquiera sé qué decir. No tienes que decidir ahora. Pero déjame decirte esto, si aceptas, cubriré todas las deudas de tu madre, pagaré su tratamiento médico y te garantizaré una estabilidad económica por el resto de tu vida. Carlos sintió o peso da proposta. Él pensó en su amae, en sus noites de insomnia, nos avisos de despejo en apresado de viver no limite. ¿Más casarse como una mujer que mal conecia? A idea era absurda. ¿Y qué pasará después del matrimonio? Preguntó él, cauteloso. Elena sorrió. Viviremos juntos como socios. Pero no te preocupes, no espero que cumplas con ningún deber conyugal. Esto es solo un contrato. A palabra contrato ecoó una mente de Carlos. Él olhou para ella, tentando entender las verdadeiras intenções por trás de su proposta. Tómate tu tiempo para pensarlo, dice Elena, levantándose. Pero no mucho tiempo. El matrimonio debe celebrarse en 3 días, o perderé la oportunidad de resolver mis asuntos legales. Carlos se levantó, ainda atordoado. Necesito pensarlo. Elena asintió. Lo entiendo. Pero recuerda, Carlos, las oportunidades como esta no llegan 2 veces. Cuando él les ayuda mansaon aquella noite, o ar frío da cidade parecía maíz pesado. Su mente estaba en conflicto. Aceitar a proposta significaba salvar su amae e garantir o futuro. ¿Más a qué custo? Na mana seguinte, Carlos recibe una mensaje de Elena como una foto do contrato de casamento e una nota, sé que tomarás la decisión correcta. El sol brillaba intensamente sobre el jardín perfectamente cuidado de la mansión de Elena. Las flores, una mezcla de orquídeas blancas y rosas rojas, emanaban un aroma suave que se mezclaba con el fresco aire matutino. Carlos observaba todo aquello con una mezcla de asombro y desconcierto. Él, un joven de 23 años, vestido con un sencillo traje alquilado, estaba a punto de casarse con Elena, una mujer 49 años mayor que él y dueña de una fortuna inimaginable. A su alrededor, un pequeño grupo de invitados conversaba en voz baja. No eran familiares ni amigos cercanos, sino empresarios de alto nivel y figuras influyentes del círculo social de Elena. Todos miraban a Carlos de reojo, susurrando con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el desprecio. Carlos respiró profundamente, tratando de calmar su nerviosismo. En ese momento, Elena apareció. Vestida con un elegante vestido de encaje color marfil, irradiaba una confianza serena. Aunque su rostro mostraba las marcas del tiempo, su porte y mirada denotaban una fuerza y determinación que hacían que cualquiera olvidara su edad. Cuando Elena tomó su lugar a su lado, Carlos susurró. ¿Estás segura de esto? Ella sonrió levemente, casi con un toque de ironía. Carlos, nunca he estado más segura de nada en mi vida. Ahora respira y sonríe. Es solo una formalidad. El juez de paz, un hombre mayor con una voz pausada, comenzó la ceremonia. Cada palabra que pronunciaba resonaba en los oídos de Carlos como un eco distante. Mientras Elena respondía con firmeza a cada pregunta, Carlos sentía que su mente divagaba. Recordaba cómo había llegado hasta ese momento, el café donde la conoció, las largas conversaciones que le mostraron un mundo completamente distinto al suyo, y finalmente, esa insólita propuesta que no pudo rechazar. «Carlos, ¿aceptas a Elena como tu legítima esposa?», preguntó el juez, sacándolo de sus pensamientos. Él tragó saliva y asintió. «Sí, acepto». Elena sonrió, una sonrisa que mezclaba triunfo y algo más que Carlos no pudo descifrar. En cuestión de minutos, ambos estaban casados. Los invitados aplaudieron educadamente, aunque sin verdadero entusiasmo. Carlos sabía que muchos de ellos lo veían como un oportunista, alguien que había aprovechado la vulnerabilidad de Elena. Pero no era eso. Al menos, él quería creer que no lo era. Después de la ceremonia, se ofreció un pequeño banquete en el salón principal de la mansión. El lugar era majestuoso, con techos altos adornados con candelabros de cristal y paredes decoradas con obras de arte que seguramente valían más de lo que Carlos ganaría en toda su vida.
Samuel, el abogado de confianza de Elena, se acercó a ellos mientras los demás comían. Era un hombre de mediana edad, de cabello cuidadosamente peinado hacia atrás y con una expresión que parecía permanentemente calculadora. Mis felicitaciones a ambos, dijo Samuel, extendiendo la mano primero a Elena y luego a Carlos. Pero al estrechar la mano de este último, sus ojos lo escrutaron con una intensidad inquietante. Gracias, respondió Carlos, sintiéndose incómodo bajo la mirada penetrante de Samuel. Elena intervino rápidamente. Samuel, confío en que todo esté en orden con los documentos. Por supuesto, señora. Aunque debo recordarle que este acuerdo, hizo una pausa, mirando a Carlos. Este matrimonio tiene implicaciones. Carlos no entendió del todo a qué se refería, pero la tensión en el ambiente era palpable. Cuando Samuel se retiró, Carlos aprovechó para preguntar. ¿Qué quiso decir con eso? Elena tomó un sorbo de su champán antes de responder. Nada que debas preocuparte ahora. Samuel siempre exagera. Carlos no insistió, aunque una parte de él sabía que había más en juego de lo que Elena dejaba entrever. Esa misma noche, después de que los últimos invitados se marcharon, Carlos se instaló en su nueva habitación. Aunque se había casado con Elena, no compartirían el dormitorio. Ella lo había dejado claro desde el principio. Su habitación era espaciosa y decorada con un estilo clásico, pero Carlos no podía evitar sentirse como un intruso. Se sentó en la cama, mirando las paredes llenas de retratos y pinturas. Una de ellas llamó su atención. Era un retrato de un hombre joven, con una sonrisa arrogante y ojos fríos. Antes de que pudiera examinarlo más de cerca, Elena entró en la habitación. «Es mi difunto esposo», dijo, notando hacia donde miraba Carlos. «¿Qué le pasó?», preguntó él con cautela. Elena lo miró por un largo momento antes de responder. «Murió hace muchos años. No te preocupes por él». La respuesta no satisfizo a Carlos, pero decidió no insistir. Sin embargo, algo en la forma en que lo dijo le dejó un mal presentimiento. En los días siguientes, Carlos comenzó a adaptarse a su nueva vida, aunque con dificultad. La mansión era un lugar enorme y lleno de secretos. Una puerta, en particular, llamaba su atención. Estaba al final del pasillo del segundo piso, siempre cerrada con llave. Cada vez que pasaba por allí, sentía una extraña sensación, como si esa habitación guardara algo importante. Un día, no pudo evitar preguntarle a Elena. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Elena, que estaba leyendo en la sala, levantó la vista y lo miró con una expresión seria. Ese cuarto no es de tu incumbencia, Carlos. Es todo lo que necesitas saber. La respuesta solo aumentó su curiosidad. ¿Qué podía haber allí que fuera tan importante para mantenerlo en secreto? Carlos sabía que no debía interferir, pero la tentación de descubrirlo crecía cada día. Una noche, incapaz de resistirse, Carlos decidió explorar. Esperó a que Elena se retirara a su habitación y, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al pasillo del segundo piso. Intentó abrir la puerta, pero, como esperaba, estaba cerrada. Mientras examinaba la cerradura, sintió una presencia detrás de él. «Carlos», dijo la voz firme de Elena, haciéndolo congelarse en el lugar. Se giró lentamente, encontrándola de pie con una expresión inescrutable. «Te dije que no estás listo para saber lo que hay detrás de esa puerta. Pero si insistes en desafiarme, tendrás que enfrentarte a las consecuencias». El tono de su voz era calmado, pero había una amenaza subyacente que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Carlos. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que Elena ocultaba y en lo que significaba realmente su matrimonio. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué secretos guarda Elena detrás de esa puerta? ¿Y qué implicaciones tendrá para Carlos ahora que ha cruzado una línea prohibida? La relación entre Carlos y Elena había pasado de ser una transacción fría a una convivencia incómoda. En la mansión, los días transcurrían entre silencios cargados y conversaciones cortas pero llenas de significado. Elena parecía mantener siempre el control, incluso en los momentos más vulnerables. Pero esa noche, la atmósfera estaba extrañamente distinta. Carlos estaba sentado en la enorme biblioteca, un lugar que desde su llegada había utilizado como refugio. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, y el olor a cuero viejo se mezclaba con el leve aroma a lavanda que parecía impregnar cada rincón de la mansión. Elogiaba un libro de filosofía, pero su mente estaba en otro lugar. La imagen de aquella puerta trancada en el ala este no dejaba de perseguirlo. Había algo en esa prohibición que lo inquietaba profundamente, como si detrás de ella estuviera la respuesta a todas sus dudas sobre Elena.
Por más que tratara de evitarlo, sentía que ese misterio era la clave para entender quién era realmente la mujer con la que se había casado. Esa noche, Elena rompió el silencio al entrar en la biblioteca con 2 copas de vino en la mano. Vestía un elegante vestido negro y su cabello, perfectamente peinado, brillaba bajo la tenue luz de la lámpara. Su presencia imponía respeto, pero también despertaba una extraña calidez. «Carlos, ¿qué lees?», preguntó, colocando una copa frente a él y sentándose en la silla opuesta. «Platón», respondió él, cerrando el libro con cuidado. Luego añadió con una sonrisa tímida: «Aunque creo que no estoy entendiendo mucho». Elena soltó una risa breve pero sincera, algo raro en ella. «Platón no es fácil. Pero te admiro por intentarlo. La mayoría de los jóvenes hoy no tienen paciencia para la filosofía». Carlos aprovechó la oportunidad para preguntarle algo que llevaba días en su mente. «¿Y usted? ¿Siempre fue así de paciente?». Elena lo miró, sorprendida por la pregunta. Sus ojos se entrecerraron, como si evaluara cuánto debía compartir. Luego tomó un sorbo de vino y, con un gesto pensativo, comenzó a hablar. «No siempre fui paciente, Carlos. Hubo una época en la que era impulsiva, incluso temeraria. Pero la vida te enseña a esperar, a observar». Elena hizo una pausa, como si los recuerdos la golpearan de repente. Sus dedos jugaron con el borde de la copa. «Cuando tenía tu edad, creía que podía controlar todo. Me enamoré de un hombre que prometió el cielo y la tierra, pero lo único que trajo fue caos». Carlos escuchaba con atención, consciente de que esas palabras eran un raro destello de vulnerabilidad en Elena. «¿Se refiere a su esposo?», preguntó con cautela. Elena asintió lentamente. «Sí, Ernesto. Era un hombre brillante, carismático y peligroso. Durante años, pensé que éramos una pareja perfecta. Él tenía ambiciones, y yo tenía los recursos para apoyarlo. Pero el poder y el dinero pueden corromper incluso al alma más pura». Carlos notó que la voz de Elena se quebró levemente al mencionar su nombre. Quiso preguntarle más, pero ella levantó la mano, como si necesitara un momento para recomponerse. «Ernesto hizo cosas de las que preferiría no hablar. Pero cuando finalmente entendí quién era realmente, ya era demasiado tarde». Elena se levantó y caminó hacia una de las estanterías, acariciando los lomos de los libros como si buscara consuelo en ellos. «Lo que no sabes, Carlos, es que esta mansión es mucho más que un hogar. Es un recordatorio constante de lo que perdí y de lo que gané al mismo tiempo». Carlos frunció el ceño, intrigado. «¿Qué perdió?». Elena lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, Carlos vio en ella algo más allá de la mujer imponente y segura. Vio a alguien cargando un dolor profundo. «Perdí mi inocencia. Perdí mi fe en las personas. Y, sobre todo, perdí a alguien que amaba más que a nada en el mundo». El silencio que siguió fue casi insoportable. Carlos no sabía qué decir, pero algo en él le hizo querer aliviar ese peso que veía en ella. «A veces pienso que la vida no nos da opciones», dijo finalmente, rompiendo la tensión. «Que simplemente nos empuja a hacer lo que sea necesario para sobrevivir». Elena sonrió levemente, como si esas palabras hubieran tocado una fibra en su interior. «Eso es lo que me gusta de ti, Carlos. Eres honesto, incluso cuando no tienes todas las respuestas». La conversación quedó suspendida cuando Samuel apareció en la puerta. Su figura alta y severa proyectaba una sombra inquietante en la pared. «Lamento interrumpir, señora Elena», dijo con su habitual tono frío, «pero hay asuntos que requieren su atención». Elena asintió y, con un último vistazo a Carlos, salió de la biblioteca. Pero antes de irse, dejó escapar una frase que resonó en la mente del joven durante toda la noche. «No dejes que esta casa te consuma, Carlos. Hay cosas aquí que es mejor no desenterrar». Esa noche, Carlos no pudo dormir. Las palabras de Elena, mezcladas con la presencia enigmática de Samuel, lo llenaron de preguntas. Decidió que, aunque sus intenciones habían sido solo cumplir con el acuerdo, ahora necesitaba entender a Elena y su pasado. Mientras caminaba por los pasillos oscuros de la mansión, su mirada se detuvo en la puerta trancada. Su corazón latía con fuerza. Sabía que detrás de esa puerta estaba la respuesta a muchos de sus interrogantes. Pero también sabía que abrirla podría cambiarlo todo. Con un suspiro profundo, Carlos se dio media vuelta, decidido a esperar el momento adecuado. Sin embargo, una pequeña voz en su interior le decía que ese momento no estaba tan lejos. A lo lejos, Carlos escuchó un ruido extraño proveniente del ala este de la mansión. ¿Sería Elena? ¿Samuel? ¿O, tal vez, algo más?
Su curiosidad creció aún más, preparando el terreno para lo que vendría después. Era una cálida tarde de otoño en la mansión de Elena. Los árboles del jardín se mecían suavemente con el viento y las hojas secas bailaban por el suelo. Carlos estaba sentado en la oficina de Elena, esperándola. La habitación estaba llena de libros antiguos, estanterías altísimas y muebles de madera oscura. El entorno siempre le daba una sensación de claustrofobia, como si algo lo estuviera observando. No sabía exactamente qué, pero algo lo hacía sentir incómodo, intranquilo. La mirada de Carlos iba y venía, mirando el reloj de pared y tratando de concentrarse en los papeles que tenía delante. Pero su mente estaba lejos de allí, en un lugar donde la duda y la curiosidad se apoderaron de él. Cada día se preguntaba más sobre la verdadera naturaleza de Elena. Ella siempre fue amable con él, pero había algo en su comportamiento que no tenía sentido. La forma en que ocultaba ciertas partes de la casa, la forma en que evitaba hablar de su pasado. Empezaba a darse cuenta de que no sabía nada sobre la mujer con la que se había casado, y eso le molestaba. Era la tercera semana de matrimonio y la distancia entre ambos parecía aumentar. Ella siempre estaba ocupada con sus compromisos y él, a su vez, trató de adaptarse a la vida lujosa, pero se sentía fuera de lugar. Sus conversaciones eran educadas pero frías, y Carlos sentía que un velo de misterio cubría todo a su alrededor. Esa tarde Elena había dicho que iba a una reunión de negocios y que volvería más tarde. Entonces Carlos decidió aprovechar la oportunidad para explorar la casa. No es que fuera un invasor, pero algo dentro de él lo empujó a comprender más sobre la mujer con la que estaba casado. Había una puerta en el pasillo, al final de la casa, que siempre estaba cerrada. Lo había notado antes, pero nunca lo había cuestionado. Pero ese día, algo lo llevó allí. La puerta estaba cerrada con llave y Carlos sabía que no debía tocarla. Pero el impulso fue más fuerte. Buscó una llave en unos cajones cercanos, pero nada. Luego fue a la oficina, donde encontró una llave vieja, que parecía tener el tamaño exacto de la cerradura. Sintió que su corazón se aceleraba cuando puso la llave en la puerta y la giró. El sonido de la cerradura al girar pareció resonar en el pasillo vacío, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Al abrir la puerta, Carlos se sorprendió con una habitación pequeña y mal iluminada. El olor a moho y polvo se mezclaba con el de libros viejos. Había un escritorio en el centro de la habitación, cubierto de papeles y cuadernos, pero lo que llamó la atención de Carlos fue un estante con decenas de cajas, todas apiladas, algunas con etiquetas viejas. Se acercó, intentando no hacer ruido, y empezó a examinar las cajas. Sintió que estaba haciendo algo mal, pero la curiosidad era más fuerte. La primera caja que abrió estaba llena de cartas amarillentas, todas con sellos viejos, algunos rotos. La letra le parecía familiar y rápidamente se dio cuenta de que era la de Elena. Pero lo que le intrigó aún más fue el contenido de las cartas. Hubo un intercambio de correspondencia con un hombre llamado Víctor, de quien Carlos nunca había oído hablar. El nombre le parecía extraño, pero algo en las cartas indicaba una profunda relación entre ambos. La forma en que Elena le escribió, con un tono de añoranza, amor y, al mismo tiempo, dolor, le hizo darse cuenta de que había algo más detrás de la historia de su esposa. Carlos leyó algunas de estas cartas y la historia que se contó entre ellos estuvo llena de secretos. Ella y Víctor parecían haber sido amantes, pero algo trágico sucedió. En una de las cartas, Elena mencionó que su amor no podía ser más, pues estaba siendo amenazado por personas poderosas que querían destruir su vida. Pero de repente las cartas cesaron. Lo que más le dejó perplejo fue que la última carta, escrita por Víctor, estaba rota y las últimas palabras oscuras, como si algo hubiera interrumpido bruscamente la correspondencia. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Carlos lo dejó helado. Rápidamente se dio la vuelta y vio a Elena parada en la puerta, con el rostro pálido y los ojos entrecerrados. Ella no dijo nada, pero el silencio entre ellos era pesado. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda y, por un momento, la habitación pareció girar a su alrededor. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Elena era tranquila, pero había una dureza que él no reconocía en ella. Carlos, sin saber qué responder, dejó caer las cartas sobre la mesa. Sintió un nudo en la garganta y por un momento no pudo hablar. Entró lentamente a la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Su mirada ya no era la misma de antes. Algo había cambiado y Carlos podía sentirlo en el aire. No debía haber venido, lo sé, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Pero, ¿por qué no me dijiste nada de Víctor? ¿Quién fue? Elena no respondió de inmediato.
Se acercó a la mesa, tomó una de las cartas y la leyó en silencio. Luego, mirando a Carlos a los ojos, dijo con voz firme y resignada: Víctor era alguien que ámame profundamente. Pero las circunstancias nos separaron, y mi vida cambió de una manera que no esperaba. Respiró hondo antes de continuar. No quiero que esto te afecte, Carlos. Todo lo que hay en esta habitación es parte de un pasado que intento dejar atrás. Carlos quedó atónito, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Sintió una mezcla de ira y tristeza. No solo había sido engañado, sino que también había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Se estaba casando con una mujer con un pasado que ella nunca quiso compartir, un pasado que parecía tener más secretos de los que él podía entender. Pero, ¿por qué te casaste conmigo entonces?, preguntó Carlos, tratando de entender. Si tu pasado es tan oscuro, ¿por qué arrastrarme a esto? Elena lo miró por un momento y el dolor en sus ojos era evidente. Parecía haber pensado mucho en ello, pero su respuesta fue un susurro. Porque, Carlos, vi en ti una oportunidad para redimirme, para encontrar por fin la paz. Y también, para proteger lo que me corresponde. Carlos permaneció en silencio, intentando asimilar aquellas palabras. Estaba dividido entre querer creerle y temer que ella lo estuviera manipulando una vez más. No sabía qué hacer. La tensión en el ambiente era palpable, como si algo fuera inminente. Luego, Elena se alejó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando el jardín exterior. La luz del sol comenzaba a ponerse, proyectando suaves sombras sobre el jardín, pero la sensación de oscuridad dentro de la casa parecía aumentar. Tú lo sabes todo, Carlos. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta verdad? El silencio flotó en el aire durante unos segundos más. Carlos sabía que lo que hiciera a continuación cambiaría todo. Podría seguir siendo cómplice del secreto de Elena o intentar salir de la situación antes de que fuera demasiado tarde. A noite cai sobre a mansao de Elena. O silencio do lugar e interrompido apenas pelo sam suave do vento pasando pelas folas das árvores no jardín. Carlos camina pelos corredores vacios da casa, refletindo sobre tudo o que descobriu até agora. Ele não consegue tirar da cabeça as palavras de Samuel e o dilema que se impõe diante dele. Ele não entende totalmente o que está acontecendo, mas começa a perceber que Helena não é uma mulher qualquer, nem tão pouco ele é um jovem simples que se casou com ela apenas por dinheiro. Havia algo mais entre eles, algo que ainda não conseguirá decifrar completamente. A decisão de ficar ou fugir começa a se tornar peso crescente em seu peito. ¿Qué hago? ¿Sigo con ella y arriesgo mi futuro o me voy y me olvido de todo esto? De todo esto. ¿Mas o que exatamente hizo? A dúvida pairaba no ar. Ele se senta no sofá da sala de estar, a luz fraca das velas criando sombras que parecen dancar nas paredes. Lá fora, o céu está sem nuvens, mas dentro da mansao, o clima se sente denso, sufocante, como se tudo estivese à beira de colapso. Ele não pode mais ignorar o fato de que há algo muito maior em jogo. A porta se abre, e Helena entra, com seu vestido elegante e seus cabelos perfeitamente arrumados. Ela parece calma, mas Carlos sente uma tensão em sua postura. Ela olha para ele como sorriso suave, mas os olhos revelam algo mais. Ele a observa e, pela primeira vez, percebe a vulnerabilidade por trás daquela fachada de forca e controle. Helena, ¿estás bien, Carlos? Pareces distante esta noche. Ela se senta ao lado dele, olhando para ele como olhar penetrante. Pensando sobre lo que Samuel me dijo. Ela france a testa, claramente desconfortável como nome dele sendo mencionado. Carlos. Samuel me dijo que si sigo aquí, me voy a hundir con todo esto. Que no hay salida. Ele tenta esconder a angustia en su voz, mas Helena percebe a insegurança. Helena. No hagas caso a Samuel, Carlos. Ela respira fundo y se aproxima máis dele, tocando su mão con delicadeza. Él tiene sus propios intereses. Yo te elegí por una razón. Carlos senteu arrepio ao ouvir as palavras dela. Ele encara seus solos, tentando compreender a profundidade daquela escola. Algo dentro dele se agita, como se ele estivese comecando a entender, mas en querer ver a verdade que se aproxima. Carlos. ¿Por qué me elegiste a mí, Helena? No soy como los demás. Helena sorri tristemente, olhando para a janela, como se estivese tentando encontrar as palavras certas para responder. Helena. Porque vi algo en ti que no vi en nadie más. Vi una honestidad que no tiene precio. Él abalanca a cabeza, como se refletice sobre sus propias palabras. ¿Sabes, Carlos?
La gente que tiene dinero suele perder lo más importante, lo que tiene valor. Carlos a observa, intrigado, más en saber se ela está falando sobre ela mesma ou sobre outra coisa. Ele está confuso, más en que a algo que ele precisa entender, algo que ela está escondendo. Ele não sabe cómo preguntarse en quebrar o silencio que paira entre eles. Carlos, ¿qué es lo que no me estás diciendo, Helena? Siento que hay algo más, algo que me estás ocultando. O tom de sua voz é suave, más determinado. Ele não pode mais viver na dúvida. Ela o encara como um olhar grave, e, por um momento, ele sente que a atmósfera entre eles muda. O sorriso desaparece de seu rosto, e ela fica en silencio. Carlos começa a se perguntar se fez a pergunta certa ou se abriu uma porta que deveria ter permanecido fechada. Helena. Carlos, el silencio tiene un precio. Ela dice esas palabras en un tom baixo, o hace susurrado, como si él estuviese prestes a descubrir algo que jamás imaginó. Él sente un calafrio percorrer su espina. Helena se levanta y começa a andar lentamente pela sala, como si estuviese ponderando sus propias palabras. Carlos, por su vez, permanece sentado, observando cada movimiento de ella. O silencio entre él espesa, más carregado de una tensao palpable. Helena, voltándose para él. Lo que Samuel no sabe es que esto no es solo un juego de poder, Carlos. Ela faz una pausa e ola para él, tentando medir su arreacao. Yo no te elegí solo porque necesitaba un esposo. Lo que Samuel no entiende es que, tú eres la única persona que ha estado en mi vida sin interés, sin querer algo de mí. Carlos fica surpreso. Ele sempre soubera que sua relacao com Helena era diferente, mas agora ele comecava a ver uma camada mais profunda que ele não conseguia identificar antes. Carlos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué me casaste para? ¿Qué? O desconforto crece dentro dele, mas ele não pode se controlar. Algo está se movendo por dentro, como se un mecanismo estivese comecando a girar, revelando uma nova direção. Helena, suspirando profundamente. Significa que todo esto tiene un precio, Carlos. Un precio que no sabes que estás pagando. Ela o observa como un olhar distante, como si estuviese distante de todo, pensando en un pasado que él no conoce. El dinero, la fortuna que tienes ahora, no es solo un regalo. Carlos engole en seco. Él nunca pensó nisso antes. Él pensaba que estaba ajudando a Helena con sus problemas, mas agora él entende que, de alguna forma, él también estaba se envolvendo en algo muito mayor do que imaginaba. Carlos, pensativo. ¿Qué estás diciendo, Helena? ¿Qué precio estás pidiendo? Helena se aproxima dele e coloca a mão en seu ombro, de uma maneira que parece ao mesmo tempo reconfortante e ameacadora. Ela fala con uma serenidade que contrasta com a tensao en seu rosto. Helena, tú eres parte de esto ahora. No hay vuelta atrás. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio por lo que has elegido? Ela dice isso de forma enigmática, deixando Carlos como sensacao de que o jogo nunca foi apenas sobre ele ou sobre a fortuna de Helena, mas sobre algo muito mais sombrio e profundo. Carlos sente uma pressão crescente sobre os ombros. Ele ola para os olhos de Helena, mas não encontra respostas, apenas um beijo silencioso. Ele sabe que está diante de uma encrucilada. O que ele faria agora? Carlos? Helena o chama suavemente. ¿Estás listo para saber todo lo que involucra estar aquí? Porque ya no hay vuelta atrás. A dúvida paira no ar, e o futuro deles parece mais incerto do que nunca. El sol se ponía lentamente detrás de los altos edificios de la ciudad. La mansión de Helena estaba sumergida en un tenso silencio, solo roto por el sonido de pasos apresurados en las escaleras de mármol. Carlos caminó hacia la oficina de Helena con un pesado sobre en sus manos. Sintió un peso aplastante en su pecho, como si llevara en sus manos no solo el futuro de su vida, sino también el de Helena. Dentro de la oficina, Helena estaba sentada detrás de su escritorio, mirando por la ventana. Su cabello blanco y sus ojos profundos estaban inmersos en pensamientos lejanos. Parecía mayor y más cansada que nunca, pero su postura se mantenía firme. Cuando Carlos entró, Helena se giró lentamente, como si supiera que algo estaba por suceder. Sus miradas se encontraron y un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. Cerró la puerta detrás de él y colocó el sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Helena, su voz suave pero llena de una especie de expectativa que Carlos no sabía cómo manejar. Carlos respiró hondo. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios, pero ya no podía ignorar la verdad. Es algo que... Samuel me odia, respondió con voz tensa.
Es algo que necesitas saber, Elena. Ella enarcó una ceja, como si la palabra, Samuel, le hubiera evocado algún recuerdo amargo. ¿Samuel? ¿Qué sabes en absoluto? Carlos vaciló. Sabía que cualquier palabra equivocada podía cambiar el curso de la conversación. Se trata de lo que está pasando. De su plan, de todo lo que está en juego aquí. Elena cerró los ojos por un momento, como absorbiendo el peso de las palabras. Ábrelo, Carlos. Si estás hablando con él, díselo. Carlos, con mano temblorosa, tomó el sobre y lo abrió. En su interior había un conjunto de documentos y fotografías que reconoció inmediatamente, fotos antiguas de Elena con hombres desconocidos, documentos legales que describían una serie de transacciones y fraudes relacionados con su fortuna, y lo más importante, una carta de Samuel, claramente manipulando todo en el nombre de una banda de inversores. Elena miró los papeles con una calma aterradora, casi como si ya supiera lo que allí se encontraría. Ella suspiró, más como un suspiro de alivio que de miedo. Lo sospechaba, dijo Elena, casi en un susurro. Sabías que algo no estaba bien. Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Lo sabías desde el principio? Sabía que faltaba algo, explicó, mientras sus manos ahora temblaban ligeramente mientras sostenía los papeles. Pero no sabía cuánto. No sabía que Samuel estaba detrás de todo esto. Elena se reclinó en su silla, con la mirada distante, como si viajara en el tiempo. Lo que Samuel no sabe es que yo sé mucho más de lo que él sabe. Carlos estaba confundido. ¿Pero qué pasa con los inversores? ¿Qué quieren de usted? Quiero mi empresa, Carlos. Quiero destruir todo lo que he construido durante años. Pero no entiendo que todo en mi vida se construyó con dinero, dijo con expresión amarga. Mi vida, mis decisiones, todas fueron tomadas por mi dolor, no por dinero. Eso es lo que no puedo entender. Ella hablaba con tan profunda sinceridad que Carlos casi olvidó el motivo de su propia frustración. Pero el pensamiento de su madre, las deudas, el contrato firmado, el matrimonio que sentía como una prisión, todo eso volvió a él. Elena, me estás pidiendo que elija entre tú y el resto de mi vida. Entre mi familia y tus problemas. Ella lo miró con una intensidad que le hizo tragar saliva. No te pido que elijas nada, Carlos. Te pido que entiendas lo que está en juego, era un juego mucho más grande que nosotros. Carlos guardó silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Sabía lo ingenuo que había sido. Se había casado con ella para ayudar a su familia, para intentar salvar a su madre de la enfermedad que consumía su salud y los fondos familiares. Pero nunca imaginó que todo esto estaría entrelazado en una trama tan compleja. Elena se levantó de repente, alejándose de la mesa. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad a lo lejos. Nunca quise ser parte de este mundo lleno de traiciones, Carlos. Pero lo soy. Y tú lo eres ahora. Carlos la miraba, pero no sabía cómo actuar. Se acercó a ella, sintiendo la tensión en el aire. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas que haga ahora? Ella se giró lentamente hacia él, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Quiero que luches, Carlos. Lucha por lo que es justo. Lucha por mí, si es necesario. Porque Samuel no parará hasta que estemos todos arruinados. Pero yo no soy alguien que luche contra esto, Elena. Solo quería salvar a mi madre. Ya no sé qué hacer con todo esto. Ella dio un paso hacia él, poniendo una mano en su hombro, con gesto de comprensión. Tienes que entender, Carlos. La vida no siempre es un camino recto. A veces, te enfrentas a un laberinto de decisiones difíciles. Pero al final, solo puedes elegir lo que es correcto. Y lo correcto no siempre es lo que te beneficia. A veces, lo correcto es lo que más te molesta. Carlos sintió sus palabras penetrar en su alma. Nunca imaginó que la verdad sería tan dolorosa, tan cruel. Pero al mismo tiempo sabía que estaba en un punto de inflexión. Tenía que elegir, no entre su madre y Elena, sino entre lo que pensaba que era correcto y lo que realmente significaba ser fiel a sí mismo. Lucharé por ti, dijo, con voz más firme ahora. Pero no por dinero, no por poder. Lucharé porque creo en lo que hiciste, en lo que construiste, incluso si fue en medio del dolor. Elena sonrió por primera vez esa noche, con una expresión suave y llena de gratitud. Gracias, Carlos. Gracias por darme esa esperanza. Pero entonces, una voz fría interrumpió el momento. La puerta de la oficina se abrió de repente y entró Samuel con una sonrisa pícara. Entonces ya lo decidiste. ¿Qué
¿Qué haces ahora, Carlos? ¿Vas a seguir siendo un peón o te unes a nosotros? Carlos miró a Samuel y su ira comenzaba a crecer. El juego estaba a punto de comenzar de verdad. Sabía que no habría vuelta atrás. ¿Qué haría Carlos ahora, confrontando a Samuel de frente y ocupando su lugar en la guerra que se desarrolla entre el pasado y el futuro de Elena? La mansión de Elena, ahora con un aura de calma que contrasta con los turbulentos días anteriores. Los pasillos que antes parecían largos y vacíos ahora están llenos de significado. Cada objeto, cada planta, parece haber sido colocado con mimo para dar una sensación de renacimiento. El sol brilla a través de los grandes ventanales, iluminando las paredes con un suave resplandor, mientras en el jardín, las flores comienzan a florecer, simbolizando el nuevo ciclo de vida que comienza. Carlos estaba sentado en el mismo sillón donde semanas antes había firmado el contrato que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, parecía como si no supiera en qué se estaba metiendo. El joven estudiante que apenas podía pagar las cuentas, que vivía con el miedo constante de perder a su madre, estaba ahora allí, en el centro de un mundo de lujo y misterio, tratando de comprender su papel en este juego de intereses. Pero al mirar hacia el futuro, algo había cambiado. Ya no era el mismo. Las personas que conoció, especialmente Elena, habían tocado su corazón de una manera que nunca había imaginado. Elena entró a la habitación, luciendo su vestido sencillo, pero con una clase natural que parecía dominar la habitación. Le sonrió a Carlos, pero su sonrisa ya no era la misma de antes, esa sonrisa enigmática y distante. Ahora había algo más. Hubo comprensión, empatía. Parecía más ligera. «Carlos, ¿cómo estás?», preguntó ella, con una suavidad en su voz que él no había escuchado antes. Parecía que, después de tantas dificultades, Elena por fin estaba en paz. Carlos se levantó lentamente, sintiendo que era una de las últimas veces que estaría allí, en ese lugar que, para él, siempre representó una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que estaba a punto de partir para encontrar su propio camino, pero también sabía que nunca olvidaría todo lo que había vivido allí. Creo que, Carlos vaciló un momento, buscando las palabras adecuadas. Creo que nunca he estado tan seguro de nada como lo estoy ahora. Lo que has hecho por mí, lo que me has enseñado, sobre el terreno, sobre la vida, lo que siento sobre mí mismo. No puedo agradecerte lo suficiente, Elena. Ella lo miró, como si estudiara cada una de sus palabras, como si quisiera ver más allá de la superficie. Tal vez estaba tratando de entender si él estaba hablando desde el fondo de su corazón o si simplemente estaba tratando de ser educado, pero sabía que Carlos no era así. Él nunca lo fue. Yo también te lo agradezco, Carlos, respondió ella con los ojos llenos de gratitud. No por lo que has hecho por mí, sino por lo que has hecho por ti mismo. Cuando llegaste aquí, eras un joven perdido, pero ahora tienes un propósito. Lo vi en ti. Y eso, para mí, es lo más valioso que he tenido a lo largo de mi vida. Carlos sintió una leve presión en el pecho al escuchar esas palabras. Era difícil creer que ella, con toda su experiencia de vida, hablara de él así, como si fuera alguien digno de ser admirado. Nunca imaginó que su vida daría este giro y ahora, mirándola, se preguntaba si de alguna manera había encontrado una nueva familia. No sé si algún día podré entender todo lo que ha pasado, Elena, dijo, con expresión pensativa. Pero incluso ahora no tengo miedo. No tengo miedo de afrontar lo que gana, de ser el hombre que siempre quise ser. Y todo te lo debo a ti. Elena volvió a sonreír, ahora con una ligereza que nunca antes había visto. Ella se acercó y, con un gesto casi maternal, le tocó el hombro. Carlos, lo que hiciste fue mucho mayor que cualquier sacrificio que hiciste por mí. Fuiste el único que creyó en mí cuando ya no morí. Él es el único que me da la oportunidad de redimir lo que le queda. Y te lo agradezco de todo corazón. Hubo un profundo silencio entre ellos, algo que solo el tiempo y las experiencias compartidas podían crear. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. La casa parecía respirar con ellos, como si presenciara un cambio, el cierre de un ciclo, la preparación para un nuevo comienzo. Luego Carlos se alejó un poco, mirando por la ventana. El jardín parecía haber cambiado. Los árboles eran más altos, las flores más brillantes y el cielo más despejado. Sintió que la vida, en algún momento, le ofreció un regalo, no una fortuna material, sino una nueva perspectiva de sí mismo, de lo que realmente importaba. Siento que ahora puedo ver las cosas con más claridad, dijo, más para sí mismo que para ella. Elena, que lo observaba atentamente, pareció entender exactamente lo que quería decir.
A veces los cambios más profundos no ocurren de forma dramática, sino en la quietud, en los pequeños momentos en los que nos detenemos a reflexionar. ¿Tienes curiosidad, Carlos?, empezó ella, con una suave sonrisa. A lo largo de mi vida busqué la riqueza, el poder, todo lo que se supone debe hacernos felices. Pero me hizo darme cuenta de que lo que realmente importa es lo que somos por dentro, lo que somos capaces de dar a los demás. Tú me lo has demostrado. Carlos se volvió hacia ella, sintiendo el peso de esas palabras. No estaba seguro de lo que vendría después. Su vida todavía estaba llena de desafíos y no estaba seguro de cómo sería el futuro. Pero una cosa sabía con certeza, no necesitaba la fortuna de Elena para ser feliz. Ya había encontrado algo más precioso. Esa fue la última vez que se quedó allí, en esa mansión, con Elena. Había aprendido todo lo que necesitaba aprender. Ahora era el momento de seguir adelante. Y tal vez algún día regresaría. Pero por ahora estaba dispuesto a seguir su propio camino. Gracias, Elena. En realidad. Por todas partes, dijo, con mirada firme y decidida. Ella asintió, como si supiera que este momento era una despedida, pero también un nuevo comienzo para ambos. Cuando salió por la puerta principal de la mansión, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Carlos miró al horizonte y sintió una sensación de paz. Estaba listo para escribir su propio futuro. Y así, con el corazón lleno de gratitud, se dirigió hacia lo desconocido, sabiendo que el mayor regalo que Elena le hizo no fue el dinero, sino la certeza de que el verdadero valor de la vida está en las decisiones que tomamos, en las personas que conocemos. Decidimos ser y el camino que elegimos seguir.